Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que se conectan a esta edición de Semana Noticias. Hoy estamos en un día muy doloroso para la historia del país, un día en el que se conmemoran 40 años de la toma del Palacio de Justicia y nos acompaña aquí en los estudios de Semana Alexandra Sandoval. Ella es la hija de Emiro Sandoval, uno de estos grandes juristas que falleció el día de la toma. Alexandra, un abrazo. Muchas gracias por recibirme aquí en la revista Semana. Alexandra, usted tenía 3 años cuando esta situación pues sucede y pierde a su papá, que era un hombre tan extraordinario y que tiene un legado tan vivo hoy. ¿Cómo se sienten estos 40 años cuando los recuerdos de ese día deben ser tan esquivos? Bueno, no, sí, efectivamente yo tenía 3 años cuando sucedió la toma del Palacio de Justicia y eso implica que yo no tengo ningún recuerdo exacto de ese momento. Pero pues digamos que sí, crecí escuchando a todo el mundo contando y relatando cómo se había vivido en mi familia y en el país ese 6 y ese 7 de noviembre durante la toma. La conmemoración de 40 años para nosotros obviamente es muy significativa porque es pues una muestra del paso del tiempo, pero también creo que es un momento que nosotros y nosotras los familiares del Palacio de Justicia utilizamos básicamente para 2 cosas. Uno, para continuar la memoria de lo que ellos fueron como personas, pero también de lo que pasó. Y lo segundo, para insistir en los reclamos de verdad y de justicia, que a pesar de que han pasado 40 años y hemos avanzado mucho y han habido hitos en este proceso que nos han permitido conocer mucho de lo que sucedió, pues siguen faltando muchas cosas y creo que las conmemoraciones, además de recordarle al país que sucedieron estos hechos, y explicarle al país qué fue lo que pasó, porque con 40 años significa que ya tenemos unas nuevas generaciones que no conocen lo que sucedió. Además de hacer memoria, pues siempre es importante insistir en las demandas que no solamente son de las familias, de quienes perdimos a personas ahí o de personas que desaparecieron en el palacio, sino que deben ser unas demandas de la sociedad en general. Alexandra, hoy hay una gran disputa por la verdad de lo que sucedió en el Palacio de Justicia y una controversia enorme por los trinos del presidente. Pero yo quisiera preguntarle, en el caso de su papá, ¿cuál es esa verdad que ustedes han alcanzado a reconstruir? ¿Cómo vivió él esos 2 días de la toma? Bueno, sí, no, efectivamente y lamentablemente, porque a mí me parece un poco lamentable que a 40 años sigamos en estas disputas de narrativas, cuando hay hechos que no tienen duda y que sí conocemos. Es verdad que muchos de los detalles de lo que sucedió en el palacio, dentro del palacio, es muy posible que no los vayamos a conocer. En el caso específico de mi papá era magistrado auxiliar del doctor Reyes Echandía y junto a él cayó rehén en el 4º piso del M-19. Del 4º piso no sobrevivió nadie. Y como no sobrevivió nadie, no tenemos testimonios, no sabemos y no vamos a tener nunca nadie que nos pueda, por ejemplo, contar cómo fueron sus últimos momentos. Ni tampoco tenemos la posibilidad a partir de las necropsias o incluso de las investigaciones de tener certeza a manos de quién murió, si del M-19 o de la fuerza pública, porque los cuerpos del 4º piso además quedaron completamente incinerados. Entonces es muy difícil saber eso. Pero hay hechos y momentos del palacio que no tienen duda. Y yo quisiera resaltar el tema de la responsabilidad, que creo que al final es como ese debate que seguimos dándonos todos los años y es ¿quién es más culpable? Y yo les contestaría los 2 grupos. El M-19 que entró a sangre y fuego al palacio, que entró asesinando, que tomó a civiles rehenes como a mi papá, pero también el ejército, la fuerza pública y los agentes estatales que tomaron una decisión que fue recuperar un edificio de manera desproporcionada, con un uso de armamentos que todos hasta el día de hoy nos sorprende. Todo el mundo en algún momento ha visto esa imagen de los tanques de guerra entrando al palacio, a un palacio en el cual habían personas y civiles como rehenes. Entonces realmente los 2 actores armados son responsables y en algunos casos se van a poder determinar la bala de quién los mató,
o en los casos de los desaparecidos que salieron vivos y el Estado es el responsable de que hoy no los tengan, pero en otros casos como el de mi papá no vamos a poder tener ese tipo de certeza. ¿Qué certeza hemos construido en estos 40 años? Pues la historia de mi familia es un poco triste en el sentido de que nosotros en el año 85 nos entregaron un ataúd diciéndonos que esos eran los restos de mi papá. Y en el año 2016, casi 30 años después, se pudo determinar que lo que nos habían entregado en el año 85 eran los restos de aproximadamente 3 personas, porque además era una mezcla, y que ninguna de esas personas correspondía a mi papá. Lo cual quiere decir que mi papá estuvo desaparecido desde el año 85. Que nosotras no lo supiéramos es distinto, pero en el año 85 nosotros no enterramos a mi papá. Nosotras como familia y con el apoyo en su momento de la Fiscalía, yo siempre resalto mucho la labor de quien era en ese momento la fiscal, que era la doctora Jenny Claudia Almeida, y su grupo de trabajo y con medicina legal. Ellos hicieron un gran esfuerzo por buscarlo y tuvimos la fortuna, porque otras familias no han tenido esa fortuna, de 2 años después encontrarlo. El cuerpo de mi papá había sido uno de los cuerpos que fueron remitidos al cementerio del sur como NN. Y eso implicó que estuvo primero en ese cementerio, después lo exhumaron, dio vueltas, estuvo hasta en la Universidad Nacional. Esos cuerpos han pasado por mucho tiempo y a través del ADN pudieron establecer y encontrar el cuerpo de mi papá, y en el 2018 finalmente lo pudimos enterrar en un evento muy bonito, en una entrega digna muy bonita que hicimos en el externado. Entonces, ¿qué verdad nosotros tenemos en este momento después de 40 años, mi familia, que por lo menos pudimos encontrar su cuerpo y enterrarlo? Pero yo sí quisiera resaltar que en este momento hay todavía muchas familias que a 40 años están esperando o un cuerpo o un resultado de ADN que les permita tener las certezas, las pequeñas certezas que hoy en día tiene mi familia. Su mamá, la prestigiosa abogada Amelia Mantilla, ha sido una voz muy poderosa de reclamar por lo que sucedió en el Palacio de Justicia. Ella quizás fue una de las pocas personas que con valentía y por entrar a buscar a su papá, entró en esos momentos en que el palacio todavía estaba en llamas. ¿Qué es lo que ella cuenta? Que explique un poco como la situación tan desafortunada que vivieron ustedes con el cuerpo de su papá. Pues es cierto, mi mamá, después de que termina la toma el 7 de noviembre, más o menos hacia el mediodía, mi mamá, al igual que todas las familias, empezó este periplo de empezar a buscarlo. Entonces primero ir a los hospitales, mirar las listas, preguntar si alguien lo había visto salir, empezar a ir a medicina legal. Y pues no lo encontraba por ningún lado. Mi mamá en esa época era funcionaria de la Procuraduría, entonces ella se acercó al Palacio de Justicia, y en el Palacio de Justicia en su momento había la orden de que no dejaran entrar a familiares. Mi mamá rápidamente se dio cuenta de eso, de que no la iban a dejar entrar si se identificaba como la esposa de mi papá, y lo que hizo fue que sacó su carnet de la Procuraduría y les dijo que venía a hacer una inspección, y por eso la dejaron entrar. Y por eso es de las pocas, yo solo sé de una familia más que logró entrar. Esto es el 8 de noviembre. Como cuenta mi mamá, efectivamente pues ese día todavía el palacio se sentía el calor, la pavesa. Mi mamá subió al 4º piso buscando a mi papá, porque ella alcanzó a hablar el 6 de noviembre con él y sabía que mi papá estaba en el 4º piso con el doctor Reyes. La oficina de mi papá no era en el 4º piso, era en el 1º, pero como él en el momento de la toma estaba con el doctor Reyes, pues él quedó en el 4º piso. Ella sube al 4º piso y en el 4º piso empieza pues a ver estos cuerpos calcinados, totalmente irreconocibles, que claramente en el año 85 hacía muy difícil la identificación, pero no la hacía imposible. Y eso es parte de los reclamos que nosotras hemos hecho en estos años, y es que desde el año 85 hubo mucha desidia. Yo no le diría errores, yo creo que esto fue voluntario para darle unos cuerpos a ciertas familias y no dárselas a otras. Y en ese sentido mi mamá pudo ver con sus propios ojos en ese momento no solamente el horror de cómo había quedado el palacio, sino mi mamá vio 2 cosas que ella siempre ha denunciado y que muestran que esto fue premeditado, y es uno, cómo movían los cuerpos.
de donde los habían encontrado, y eso implica pues atentar contra la prueba, pues ahí se perdió mucho de lo que nos hubiera, por ejemplo, podido permitir saber cómo habían muerto, pero además mi mamá vio cuando le echaron gasolina a los cuerpos. Y ella es pues uno de los testigos presenciales de que el palacio y el horror del palacio no solamente fueron el 6 y el 7, sino los días que continuaron, siguió una labor de ocultamiento y de no querer develarle a las familias y en últimas a la sociedad colombiana qué era lo que había realmente ocurrido ahí adentro. Esa labor de ocultamiento pues fue evidentemente la que hizo que durante 30 años ustedes tuvieran el cuerpo equivocado y honraran al cuerpo equivocado. Cuando llegan esos 30 años y pues usted ya es adulta, ya es la abogada exitosa que soy, ya trabaja por las víctimas, ¿cómo se siente estar como del otro lado en esa otra tragedia que acompañaba a Colombia, que es la de los desaparecidos? Pues yo siempre digo que al final a mí la vida me preparó un poco para llegar a ese momento, porque efectivamente yo cuando esto pasó ya trabajaba en derechos humanos, ya había acompañado muchas víctimas, pero también había acompañado muchos procesos de exhumación, entendía un poco la mecánica, sin nunca imaginarme que eso era lo que a mí me iba a tocar enfrentar posteriormente. Pues obviamente fue muy duro, porque básicamente teníamos una sola certeza, y era que teníamos un cuerpo, y esa certeza nos la quitaron, y darnos cuenta que llevamos 30 años en la misma situación que los familiares de los desaparecidos, es decir, que nunca enterramos, y además lo que no entiende la gente del proceso y del crimen de la desaparición es los efectos que eso tiene en las mentes de las familias, porque cuando uno no tiene un cuerpo, pues uno se imagina un montón de cosas. Salió vivo, cómo lo mataron, dónde estará, qué le habrá pasado, porque los cuerpos de las personas, además de darle tranquilidad a las familias, lo que te permite es por lo menos saber que efectivamente murió. Después de 40 años uno se imagina que murió, pero el cerebro funciona de una manera tan particular y eso es lo doloroso de la desaparición, y es que uno empieza todo el tiempo a maquinar y a imaginarse innumerables opciones de lo que pudo haber ocurrido. Entonces sí fue un proceso muy difícil, pero también creo que para nosotras, para mi mamá y para mí, fue un proceso muy dignificante, que nos permitió además acercarnos a las familias de los desaparecidos del Palacio, que en ese momento ya llevaban 30 años luchando y que nos acogieron con mucha generosidad, con mucha humildad, y que no solamente nos dieron como las herramientas para saber qué tocaba hacer y a dónde tocaba ir, qué cosas tocaban pedir, sino sobre todo el acompañamiento que en ese momento necesitábamos como familia. ¿Hoy se sabe quiénes eran esas 3 personas que estaban enterradas en el ataúd de su papá? No, justo recientemente le volví a preguntar a la fiscalía, porque yo les pedí que en el momento en que se identificaran, si se pudiese, quiénes eran, a quiénes correspondían esos cuerpos, se me informase. Recientemente le pedí a la fiscalía información y me volvieron a reiterar que hasta el día de hoy esos 3 pedazos, es que no sabría bien cómo decirlo, porque básicamente es una mezcla de 3 personas distintas, con 3 perfiles genéticos distintos, hasta el día de hoy no corresponden a alguien que se esté buscando, por decirlo. Alexandra, yo le quiero hacer una última pregunta de algo que me conmueve mucho, y es, evidentemente perder un papá pues debe ser como uno de los grandes dolores de la vida, y ¿qué es lo que hace que pasen los años y usted decida estudiar derecho como él, siga un camino como muy parecido, digamos, al que él? Hoy usted pues es magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es pues esta gran apuesta que hizo Colombia para cerrar tantas heridas de la guerra, y su presencia ahí a mí me parece muy simbólica, y yo quisiera preguntarle por qué no haber de pronto elegido un camino que de pronto a uno le recordara menos, o que le permitiera, digamos, escapar más como de esos recuerdos y volver a hacer el camino de sus 2 papás para destacarse como lo hace hoy. Sí, yo creo que esa es una pregunta que incluso yo misma me hago muchas veces, y es ¿por qué
qué terminé también siendo abogada, trabajando en el Poder Judicial. Y yo creo que claramente tiene mucho que ver con el ejemplo no solamente de mi papá, sino de mi mamá, porque mi mamá también trabajó toda su vida en el Poder Judicial, llegó a ser magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, la primera mujer presidenta de una alta corte en este país, cosa que me enorgullece muchísimo. Entonces, yo creo que yo tuve un gran ejemplo de lo que implicaba ser abogado en este país, pero sobre todo de tener una carrera judicial y la importancia de defender al Poder Judicial. Yo soy una convencida de que parte de lo que nos ha salvado a este país de tanta violencia y de años de conflicto es tener un Poder Judicial que ha sido muy valiente y ha sido muy fuerte a pesar de las cosas que le ha tocado vivir, no solamente el Palacio de Justicia. Después de los fatídicos hechos del Palacio en los años 90, el Poder Judicial colombiano enfrentó al narcotráfico y perdió muchísimas vidas. Yo, siendo una niña, tuve que acompañar muchas veces a mi mamá a enterrar a sus amigos, que eran funcionarios del Poder Judicial que estaban siendo asesinados. Y después, y ya en el marco del conflicto armado, mucho de lo que entendemos y sabemos de este conflicto ha sido porque el Poder Judicial lo ha investigado, lo ha documentado. Entonces, yo sí creo que el Poder Judicial es una herramienta muy poderosa para defender el Estado de Derecho, y creo que esa convicción que me enseñaron en mi casa pues fue en últimas la que me hizo que me gustara esto y que hiciera una carrera en Derecho y que me terminara dedicando a lo que hoy me dedico. Alexandra, millones de gracias por compartir su experiencia en Semana. Sé que es doloroso, sé que usted no lo hace muy recurrentemente. También sé que es muy valioso este aporte que hace a la verdad en estos 40 años de la toma del Palacio. Muchísimas gracias, Cristina, por la invitación. A todos ustedes, muchas gracias. Semana está haciendo un cubrimiento muy especial de estos 40 años de la toma del Palacio de Justicia, de los testimonios de las víctimas, de las controversias judiciales y políticas que se han dado alrededor de este episodio que le duele tanto a Colombia. Sigan conectados a semana.com.